Prometo hoy terminar a las 7. Pero ¿qué te pasa el video precioso? Le paso uno al final. ¿Hasta el último? Le paso uno chiquitito. ¿Chiquitito? Y también es del jorobado de Notre Dame. ¿Dónde era la ópera? Ahora sigue estando en París y en Francia, pero después había estado en Canadá, pero ¿cómo se le llama? El staff, no, los actores, el elenco cambió. O sea, el que yo vi era del año 96, hoy son otros. Pero sigue estando en cartelera. Bueno, vamos a hacer algo interesante, a mi gusto. Los que ya vieron, hagan silencio, y los que no, nada. Yo les voy a mostrar una serie de imágenes, de distintos lugares de 3 animalitos: el león, el águila y el grifo. 2 animales reales y un animalito fantástico que es la mezcla de los dos, que tiene mitad alada, con un pico similar al del águila, y la otra mitad como si fuera la de un felino. Solamente les digo eso, después vamos a ver qué significa, qué simboliza, y les voy a leer un trabajo que hicimos en un momento con Noelia y presentamos en un congreso en España. Lo que van a ver ahora, a mí me gustaría que se detengan. Hay imágenes que son románicas, yo se los voy a decir cuáles son, y hay imágenes que son del gótico. Pero lo que quiero que ustedes vean, hagan de cuenta que son turistas y que van y ven lo que está en ese lugar. ¿Qué es lo que a simple vista les dice? Después yo les voy a leer lo que no está ahí expuesto. ¿Estamos? Bien. El águila, representado en una iglesia, en una iglesia románica del siglo XII. Esto es ya un románico tardío. Hola, ¿qué tal? Y la ubicación es en lo que se llaman los canecillos, ¿no? Es el remate de las vigas de los edificios eclesiásticos. Entonces tenemos, en este caso, el canecillo, ubicación. A simple vista, ustedes llegan, ¿qué ven? Solamente vamos a hacer el análisis formal con ustedes. Después vamos a ver el concepto. ¿Se reconoce que es un águila o un ave? ¿Un ave? Sí. Sí. Por las aves. ¿Tiene detalles? ¿No tiene detalles? ¿Qué les parece? Tiene las garras. O sea, nosotros diríamos, en arte tiene una representación bastante naturalista, es decir, bastante mimética, si se quiere, ¿no? Y tiene los rasgos que lo identifican como un ave como la
pico, sus patas, con sus garras, etc. Hola. ¿Estamos? Paso a otra. Catedral de Saint-Étienne, en Metz, Francia, siglo XIII, gótico. Para los que quieran creer que eso es el ave fénix, no es el ave fénix. Es más esquemática. Sí, está. ¿Qué pasa con esa forma? Está adaptada a la forma Bien, se adapta, exacto, a la forma de ese lugar. Pero es un ave reconocible. No es un esquema como los que podemos llegar a ver, a lo mejor seguramente en alguna obra. Es como más funcional a la arquitectura. Digamos. Está siendo funcional exactamente. Forma parte de la arquitectura. Si bien es gótico, sigue formando parte de la arquitectura. Catedral de Estrasburgo. ¿Qué ve? A ver, ¿qué me describe lo que ve? Un pájaro, una paloma, con sus pozos. Es un árbol. Las garras, sí. ¿Qué más? Sol. Frente al sol, mirando al sol. Tiene la camada ahí, pero... Los pichones. ¿Tiene profundidad? ¿Cómo? ¿Tiene profundidad? Es un relieve. Sí, es pictórico esto. No es pintura. Acá sí tenés un dibujo. Pues estos son los dibujos. Estas son las ilustraciones de los bestiarios. Dan idea de movimiento, porque están volando. ¿Qué más? Elementos de naturalismo. Están en actividad, en acción, El espacio está como más delimitado. más plano. El sol, el cielo, la parte de la tierra. Bien, Tiene movimiento. hay movimiento. ¿Cuál sería la secuencia? ¿Cómo sería la secuencia? Yo creo que la primera sería la de abajo. Muy bien. Y la segunda es que atrapó al pez, ¿no es cierto? Porque ahí que el otro va a pesa, está sacando un pez. Está sacando un pez. Perfecto. O sea, si ustedes ven esto, ¿qué dirían? ¿Qué está representando? Es un relato, es como un cómic. Hay una, Es como un cómic, hay una exactamente. Es como un secuencia cómic. de- La secuencia es como un cómic. De eso se trata. Sí. Y en esa secuencia y en ese cómic, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se alimenta? O sea, ¿cuál es, cómo es la vida de ese ave, ¿no? Que para alimentarse caza, se sumerge al río y caza para alimentarse. Sería esa la explicación lógica. Esto lo marqué ahí para que lo vean. Es una pila bautismal y aparece como representación, bueno, el famoso Cristo entronado, como si fuese un emperador, con una mano levantada, los pies descalzos, y a un costado aparece una águila. La pregunta es, o lo que nos tendríamos que preguntar, si fuéramos a ver esa pila bautismal, y les cuento que yo fui a verla, pero se la había, el cura la había vendido. Entonces nadie quería decirnos que la pila bautismal ya se había ido del lugar, un pueblito muy chiquito, y hasta que dos parroquianos dicen, no, dice, el padre la llevó a una muestra y nunca más volvió. Las alas tienen pintura.
Sí, eran policromados. La pregunta, repito, que nos tendríamos tal vez que hacer es qué hace esa representación de un águila en una pila bautismal, ¿no es cierto? Retrocedo, me voy al siglo XII. Esta la vimos el otro día. Exacto, esta la vimos el otro día. Pero me sirve para poder leerles. Y bueno, tengo una representación, ya no es tan naturalista como las que vimos, es anterior obviamente. Es una representación muy geometrizada, muy esquematizada de ese animalito león, que lo reconozco por algunos elementos que son característicos del felino león y no de otro animal, ¿no? Como es la melena esa insinuada en esa textura. Y acá está completamente supeditada a la arquitectura, está sobre el mismo, hecha sobre el mismo muro de la talla, no está agregada como lo que vamos a ver ahora, y van a ver la diferencia de una representación románica y lo que todavía no vimos del todo, lo que hace a un gótico, que es el caso de esta gárgola, ¿no? Es decir, totalmente figurativa, muy naturalista, muy mimética y con un mayor conocimiento y observación de ese animal que está ubicado en ese desagüe que después va a ser llamado gárgola. Otra vez la Catedral de Estrasburgo, fíjense, acá es, y acá hay cosas llamativas, que es la leona con los leones, con los cachorros. Los cachorros, fíjense que son leones en miniatura, son chiquitos, no es el cachorro. Pero me gustaría que presten atención a las posturas, sobre todo de la cola. Miren la cola de ese león, miren la cola de este león, y se mete hacia abajo de bueno, no, esta era la, sigo para adelante. Ahí, Daniel y el león, los leones, mucho más naturalista que una que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que era muy esquemática sobre un capitel? Esto es mucho más naturalista, mucho más figurativo. El grifo, mitad ave, mitad felino. Fíjense cómo se adapta, ¿no es cierto? Cómo se va adaptando a la arquitectura, ¿no? A ese capitel de esa columnata que está en una otra representación en un canecillo. Hola, hola. Las tres representaciones fueron contemporáneas, aparecieron. Están todas entre el siglo XI y el siglo XIII. Los tres. Los tres, todo lo que vimos. Pero podría mostrarles del siglo X y va a haber una variedad de formas de representar el mismo animal o el mismo tema. Ahora lo vamos a ver bien eso. A ese grifo llevándose un cordero. Otra representación de la misma escena, pero fíjense que es mucho más rústica, por así decirlo, mucho más simple en cuanto a detalles, pero la escena se lee la misma, ¿no? Yo veo a un animal fantástico devorándose a otro animal. Hasta ahí estamos todos, lo tenemos claro. ¿Usted ve algo, señor? ¿Ve ahí la imagen? Ah,
porque por ahí si no, porque está medio inclinado. ¿Se entiende? Es decir, el tipo de representación no va a importar. Lo que importa es que el mensaje se lea. Ahora, si yo preguntara, ¿qué vieron ustedes acá? ¿Qué sacan de lo que vieron? Pero ¿podés hacer algún análisis de más allá de lo que viste? Lo único, ¿Algo más profundo? no, ¿Qué es lo que quieren enseñar? Sí. Claro. O si hay un mensaje. sí, ¿por qué se eligieron estas tres? ¿Por qué estos animales? tres animales en este ¿Qué caso? Podemos ver representan infinidad de a- animales. Yo tomé estos tres Sí. hoy, después vamos a ver otros tantos. El león, el león. Está bien, ahora, si vos no sabés nada Sí, y vas y ves esto frente a una iglesia o a una catedral representado, ¿qué podrías decir de eso? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué animales me preguntaría? Primero, ¿qué animal es? Porque a veces no son reconocibles porque no tenían mayor conocimiento de esos animales, porque quien lo hacía jamás había visto un león, por ejemplo, ¿no? Y al grifo menos porque es un animal que no existe. Con una admiración a ver. ¿Para qué son No, animales? para mí me explico. es que falta la palabra, está la imagen. Sí, el sermón del cura, no sé. Yo veo un gato que- en una casa, dibujado. ¿Y qué digo? Un gatito, sí, nada más. Ahora, no sabes si hay un mensaje por detrás claro. de ese gatito que alguien pintó en esa pared de esa fachada de esa casa, o puso una esculturita de un gatito arriba del balcón. O decía, ay, mira, hizo la escultura hay una esculturita de un gato. No, hay algo más. En la Edad Media lo que se representa tiene una significación, hay un porqué. Yo venía pensando recién que no ha cambiado mucho el hecho de que nosotros hoy, siglo XXI, cuando queremos criticar a alguien para bien o para mal, lo emparentamos con un animal, ¿no? Sí. No sabe nada, es un burro, o trabaja como un burro, ¿no? Porque está esa dualidad, o trabaja, es un trabajador y trabaja como un burro, o no sabe nada como un burro, y si no sabe nada hay que ponerle, ¿no?, las famosas orejas de burro, o bueno, y tantos otros animales, ¿no? Él come como un chancho, ¿no? O está gordo como una vaca. Es decir, buscamos un animal, o qué sé yo, es un gato, ¿no? Este tiene una vida de gato. Es decir, buscamos la conducta de un animal para poder identificar las conductas humanas, tanto las virtudes como los defectos. El hombre medieval lo que va a hacer es exactamente eso, tomar a estos animales reales y fantásticos, a los cuales los encierra en un mismo mundo. Nosotros tenemos hoy dos mundos: el mundo real, donde decimos gato, perro, león, águila, y un mundo fantástico donde ubicamos al dragón, al grifo y a tantos otros animales fantásticos que el hombre ha creado. Para ellos, en el mundo medieval, todo entra en el mismo mundo, en el mismo círculo. No hay dos mundos. Y estos animales que tienen una connotación y tienen un significado, son adaptados en la Edad Media con un mensaje cristiano. Todo lo que ustedes vieron ahora es lo que yo veo. Yo veo un animal devorándose a otro, veo a un león en un lugar o en el otro, veo a un personaje sentado con dos animales a los costados, y esa es la lectura simple y fácil que cualquiera de nosotros, cuando vamos a visitar uno de estos edificios eclesiásticos, sea románico, sea gótico, o si fuera de otro momento, decimos, ¿qué hace esto ahí? ¿Nunca se preguntaron qué hacen los dos grifos que están en el tímpano de la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario? No. Bueno, pregúntense. Y vayan y veanlo. ¿Nunca se preguntaron qué hacen esas gárgolas en el edificio Chrysler de Nueva York? ¿Vieron? No es un adorno, tiene un porqué.
Tiene un porqué. ¿Nunca se preguntaron qué hacen en Atocha, en la estación de trenes de Atocha, en Madrid, los dos animales fantásticos que están en la parte superior de la fachada? No es un adorno, marca algo. No están puestos azarosamente, no es porque teníamos que ubicar algo que decore. Está marcando la presencia, y esa presencia está dándole a ese edificio una connotación de poder. De poder. El grifo tiene que ver con en el mundo antiguo tiene que ver con la sabiduría. Por eso está en la fachada de la Facultad de Medicina. No tiene la misma connotación en el mundo medieval. Y tiene una lectura que se tiene que emparentar o se tiene que relacionar con todo lo que tiene que ver con la cristiandad. Es decir, la institución iglesia lo que hace es tomar estos animalitos que ya existían en otros momentos históricos y que tienen una descripción física y de sus conductas y comportamientos, pero los va a adaptar a todo lo que tenga que ver con la religión cristiana. Algunos van a representar el bien y otros van a representar el mal, porque como dijimos en la primera clase, este mundo medieval se basa en la dualidad, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, y ahí me sale algo. ¿Saben por qué? En las iglesias, sobre todo en las catedrales, los pisos tienen mosaicos, dameros, blancos y negros, porque tiene que estar presente esa dualidad del oscuro y la luz. No es que tenían que decorar, no se trata de decorar. La decoración es una de las funciones que tiene el arte en la Edad Media. La función del arte en la Edad Media es otra, es la de llegar a un individuo que no sabe leer y escribir y al cual tiene que adoctrinar para evangelizarlo y que lo tiene que moralizar para que supuestamente sea un hombre bien o de bien. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que ustedes vieron a simple vista, yo voy a decir, si fuera alguien que no tiene mayor conocimiento, qué lindo, qué feo. ¿Por qué hace eso ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Quién lo puso? ¿Por qué lo pusieron? Está puesto ahí porque tiene una función. Esa función no es azarosa, no es que yo voy a poner, acá tengo un espacio, a ver qué puedo poner, voy a poner un animalito, no. Está pensado qué es lo que tengo que poner. Estos animalitos no se dan en todas las regiones de esa Europa, pero voy a buscar un animal que tenga la conducta similar a la que yo quiero poner para poder moralizar a ese hombre de ese lugar. ¿Ven? Entonces, vamos a ver lugares donde la cigüeña, por ejemplo, no es un ave que abunde. Entonces, se buscará a otro animal que tenga las mismas características que esa cigüeña. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, esto es para que ustedes, si vuelven a viajar o si tienen la suerte de volver a viajar, entonces ya no miren con los ojos del turista, qué lindo, qué feo, sino que ahora voy a mirar, pero a mí me dijeron que esto. Y cuando van por la ciudad, porque hay muchas cosas en la ciudad, pregúntense qué hace eso ahí. No está puesto por azar. Y tarea, tarea. Perdón, ¿y cuál es el mensaje? Ahora va. Tengo 1 hora y cuarto todavía para hablar de eso. Porque hoy me voy a las 7, me tengo que ir. Hoy me tengo que ir a las 7. No a las 7:30, 8 menos cuarto. ¿Se entiende? Es decir, todo esto tiene una explicación. Ahora la vamos a... ahora yo voy a volver a pasar las imágenes, pero leyendo el texto de lo que se intenta decir de estos animales. Lo que sí podrán haber visto, y vuelvo a ir para atrás, que todos estos animalitos, como estuvimos viendo, no importa si son más figurativos, menos figurativos, más naturalistas, sino que tienen los elementos prácticamente todos iguales y la ubicación
y la acción es similar en una representación y en la otra. Fíjense. Perdón, en esa última que pasó, lo que se ve ahí abajo es como un animalito al lado de la larva, entre las larvas, digamos. La cola. La cola. Ah, la cola. No, porque lo vi como un ojo. Por eso No, los pelos de la cola. Y ahora fíjate que la otra, que es mucho más simple, también la cola está entre las patas. Sí, eso sí, pero me llamó la atención la Y otra. fíjate que arriba también tiene la del remate de la colita, Sí. tiene también ese penacho de pelo. Sí. Bueno. El águila. Ese sol me hace acordar a la película, esa película muda que le cae el cohete a la luna, que es como de crema, una película muda de, no sé si de los años 20. Siempre que veo esto me remite a esa cara que hace de luna, que le cae un cohete en el ojo. Y aparece en todas, cuando ves una película muda siempre aparece eso. Esto es muy tercer rayo, Sí. muy nazi, muy nazi. Bueno. Les leo, así vamos viendo después la explicación. Dice, el arte fue considerado en distintos momentos de la historia de la humanidad como la simple... Este es un trabajo que nosotros habíamos presentado con Noelia allá y a lo lejos en un congreso en España. El arte fue considerado en distintos momentos de la historia de la humanidad como la simple representación mimética de la realidad y como tal debía responder al criterio de verosimilitud. En la Edad Media, sin embargo, tanto la literatura como las demás artes cumplen una función moralizante y por lo tanto ese mensaje está vinculado a una determinada normativa que es impuesta desde los sectores dominantes. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos? Hay una élite dentro de esa institución iglesia que es la que decide qué debe decir y cuál debe ser la lectura de eso. Yo no puedo tener acá una lectura subjetiva. Es decir, si yo les mostrara, por ejemplo, no, vamos a ir a una más. Si yo mostrara esto, ella, como yo, dijimos, esto me remite. No, la lectura va a tener que ser la que una. Si nosotros vemos otra cosa, no se puede. No sirve o vamos a la hoguera. En ese momento vamos a la hoguera. ¿Estamos? También puede ser un mensaje que los leones tengan todas las colas en las patas. Ahora vas a ver qué significa la cola. Una sumisión. Tiene que haber, o sea, sobre las características del animal y su comportamiento, la iglesia le va a dar un significado cristiano. Y siempre va a estar, si es algo bueno, al lado de Dios. Ahora vas a ver qué significa esa cola tan marcada, ¿no? Tan presente en la representación de estos animales. Y vas a ver cuál es el significado, y vamos a hacer la relación de cuál es el significado de la conducta de este animal, por ejemplo águila, con respecto a lo que dice el texto. Me voy a volver para no perderme.
Sigo. En la Edad Media, sin embargo, tanto la literatura como las demás artes cumplen una función moralizante y por lo tanto ese mensaje está vinculado a una determinada normativa que es impuesta por los sectores dominantes. De este modo, el arte en este periodo posee una función pedagógica que respondía a la doctrina de la Iglesia Católica. Honor de Autun, que es un escritor de la época, considera que las pinturas, y se podría añadir la escultura, se realizan para ser leídas por los laicos, ya que, como aseverara el Papa Gregorio el Grande, las imágenes tienen la misión de decorar e ilustrar a los indoctos sobre las verdades de la fe. Es decir, está dando una función al arte que no es esa que nosotros hoy conocemos. El arte no está concebido como lo vemos hoy. Hay una producción plástica, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, que tienen que ver con una función. Así como construye un banco para sentarse o una cama para dormir, construye lo que nosotros hoy vemos como arte para darle una función determinada. En este caso es llegar a ese individuo que no sabe leer y escribir. ¿Estamos? La literatura, por su parte, responderá a un claro objetivo, el de persuadir, es decir, educar por medio de la palabra. Y creo que acá se los habrá dicho, y si no se lo dijo porque no hicieron la primera parte del año, no podemos hablar de literatura en la Edad Media porque la comunicación es oral. Se comunica de boca en boca, es la oralidad, la palabra es la palabra oral, no es la palabra escrita. Se educa por la imagen, por lo gestual y por la oralidad. Esos son los tres elementos que van a funcionar en la Edad Media. No hay texto. El texto solamente está en un sector determinado de esa élite llamada Iglesia. ¿Estamos? La función pedagógica del arte medieval está estrechamente relacionada con el lenguaje simbólico, que abarcaba todos y cada uno de los aspectos de la vida del hombre. En el ámbito estético, el simbolismo medieval presenta una diferencia con la estética antigua, donde la obra de arte era considerada como copia de un modelo sensible, inteligible. En cambio, en la Edad Media, el arte era pensado como una forma sensible que revela formas invisibles. Es decir, lo que es, no es. Sería la traducción. Eso que ustedes ven no es simplemente un águila, va mucho más allá. ¿Se entiende esto? Sí. Y por ahí me dicen sí, después. ¿Dónde me quedo? Sensible. La que remiten al ámbito divino. Uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo esta tarea de adoctrinamiento será a través de los textos de los bestiarios. Ustedes saben que la Edad Media se maneja con dos textos, la Biblia y los bestiarios. Con la Biblia evangelizo, convierto a una religión monoteísta, y con los textos bestiarios moralizo. Me van a servir para moralizar a ese hombre medieval. En esta época, tanto lo místico como lo teológico tratan de justificar la existencia de estas bestias, ya sean reales, como el águila y el león, o fantásticas como el grifo. Para ello recurren a dos vías. Por un lado, la tradición del simbolismo, tomando a Hugh de Saint-Victor, que es un monje de la época del siglo XII, quien postula que una cosa es lo que significa la palabra en el sentido literal: vaca, vaca, león, león, grifo, grifo. Y por el otro lado, lo que significa en el sentido alegórico, lo que sería la materialización de ese concepto. Por otro lado, el significado moral, como se aprecia en el Bestiario de Cambridge, siglo XII. La unión de estas premisas dará forma a una nueva manera de asociar a animales conocidos como a monstruos legendarios, con el objetivo de enseñar basándose en postulados místicos, morales, dando lugar al surgimiento de lo que se llamaron bestiarios moralizantes. Como afirma Alain Delille, también otro personaje de la época, hoy me estoy viendo por mano, no lo veía.
me transporté, porque por ahí va a salir un personaje, también un monje que escribía, y me transporté, y yo digo, ¿cómo haría este hombre en esa región de la Bretaña en invierno, austeramente, escribiendo y haciendo este análisis de todas estas cosas, ¿no? Uno no se puede llevar, lo imagina, pero no se puede transportar plenamente. Y debe haber sido, nosotros decíamos en casa que deberíamos haber sido monjes. Como afirma Lendenil, la presencia de toda criatura, tanto en la palabra como en la imagen, no es más que una representación de nuestra alma o nuestro espíritu, es decir, refleja nuestras conductas en estos animalitos. Por lo expuesto, bueno, la presente comunidad, durante la Edad Media, la ciencia, el arte, el pensamiento y toda la vida intelectual de la sociedad estará bajo el dominio de la Iglesia. El poder económico de ésta llevará a la construcción de verdaderos complejos como monasterios o abadías que se propagarán por toda Europa. Estos centros serán con todo criterio llamados fortalezas de Dios. En este ámbito se desarrollará la cultura que impondrá en la sociedad del hombre medieval. Es aquí donde los padres de la Iglesia tendrán la tarea de la lectura y posterior reinterpretación. Del fisiólogo, el fisiólogo es un texto del siglo II aproximadamente que habla ya de estos animales, pero no con la connotación cristiana. De autor desconocido, siglo II, y de otros textos. Como consecuencia de esto surgen a partir del siglo XII, y siglos después, fíjense, los llamados libros de bestias o bestiarios, cuya fuerte carga moral cumplirá una función alegórica y persuasiva. En este espacio, la imagen de estas bestias se materializará a través de la pintura y sobre todo de la escultura, convirtiéndose de este modo en lo que se da a llamar verdaderos libros de piedra, ¿no? Bueno, comenzamos con el águila. Esta representa, y acá va para la señora que quiere saber qué es lo que dice. Comenzamos con el águila. Esta representa a la reina de las aves. Plinio el Viejo, en su Historia Naturalis, que es uno de los que escribe una especie de enciclopedia, hoy diríamos, donde ubica animales, plantas y minerales, hace una descripción de estos animalitos. Lo definió al águila como la más fuerte y noble de todas. El origen de su nombre, según fuentes, se relaciona con la duración de su vida, aetos, ya que se creía que vivía 100 años. En cambio, para San Isidoro de Sevilla, recibe su nombre gracias a la agudeza de su mirada, acumen, cuyo significado es penetración, estilete, agudeza. Esta referencia se puede ver en la imagen de la iglesia de Saint-Vivien de Coyer, que es la que estamos viendo. Es decir, las características físicas, las garras, esa mirada fija, penetrante, etc. ¿Se dan cuenta? Es decir, va ilustrando el hombre que se le ha encomendado realizar o la pintura o la escultura, tiene que tratar de interpretar lo que se le está diciendo, porque es factible, en este caso tal vez lo haya visto, pero en otros animales como el león, no. Y tiene que ir materializando la idea, que no es poca cosa. Gran problema en la facultad, con los estudiantes cuando tienen que materializar sus ideas, sobre todo en escultura. Aquí aparece la primera característica física y una de las más importantes, su vista. Es tan poderosa que puede ver a un pez bajo el agua, aun cuando ésta vuela a gran altura. ¿Pasó? Sí. Que vean. Sí. La ilustración.
Philippe de Taon, que era el que me quería ser como él en el monasterio, escribiendo, dibujando, afirma que desde lo alto ve perfectamente cómo nadan los peces en el fondo del mar. Se precipita volando desde el cielo, atrapa al pez en movimiento y se lo lleva a la orilla y hace de él lo que le place. Además, es un ave que posee unos ojos tan fuertes que puede mirar directamente al sol, ahora vamos a ver la otra imagen, sin que éste le ocasione daño alguno. Hasta ahí sería lo que se describe como conducta del animal, ¿no? El águila es tan sabia que cuando siente que está envejeciendo, es decir, cuando sus fuerzas y actitudes disminuyen, cuando su pico creció tan desmesuradamente que ya no puede comer, entonces vuela hacia regiones cálidas para que el sol queme el polvo acumulado en su sobre su cansada vista y sus viejas plumas. Todavía en llamas, porque se acercó demasiado al sol, se sumerge 3 veces en el agua clara. De esta manera, su juventud se restaura y como tercer paso de este rejuvenecimiento, golpea su pico contra la roca hasta quebrarlo y de este modo detiene su crecimiento. La imagen del águila, si quieren, la volvemos a ver y ahora les digo, vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Entonces tenemos mirando al sol. Ahora, fíjense algo, miren detenidamente de nuevo esta imagen para después hacer la otra lectura. Con una de las patas está agarrando la cabeza de uno de los pichones y lo apunta al sol. Y la otra, la de que sale rejuvenecido de esas llamas luego de sumergirse varias veces en el agua. Hasta acá tengo una simple lectura, ¿no? Una simple explicación de lo que estamos viendo. Bueno, este animal no solo se somete a sí mismo a pruebas físicas extremas como las que realiza con el objeto de rejuvenecerse, sino también que lo hace con su cría. Cuando los polluelos están en el nido, siendo aún muy pequeños, los toma entre sus garras, los lleva rápidamente ante el sol, cuando más brilla, y los obliga a contemplarla. Eso es lo que comenta este hombre, Philippe de Taon, ¿no? Este monje. De acuerdo a al estudio que él hace de la conducta supuestamente de este animalito. Con esta práctica pretende determinar cuál de los polluelos pertenece realmente a su linaje, ya que el que no pueda mantener la vista fija evidentemente muestra su debilidad y será rechazado. Según algunas versiones, se entiende de él y se niega a alimentarlo, según otros los expulsa directamente del nido. Ustedes habrán visto que la torcaza hace eso con los pichones. Al que ve más débil lo empuja del nido, lo tira. Es decir, pero nada más que acá le está dando otra connotación. Agrega Brunetto Latini, y no lo hace por crueldad natural, sino por rectitud del juicio, pues el águila no lo expulsa como a un hijo, sino como a un extraño hijo de otros. Amplía la información explicando que existe un ave llamada fúlica que compensa este orgullo soberano, ya que acoge al rechazado y lo cría como hijo propio. Este aspecto del ave aparece ilustrada en algunas
en algunos frisos de algunas iglesias. Fíjense cómo para una cosa tiene otra. Y acá viene la explicación cristiana. A cada una de las características mencionadas anteriormente le corresponde un significado alegórico. Su mirada se relaciona directamente con la manera con la que Cristo ve a Dios y a su vez ejemplifica cómo los hombres deben mirar a Dios. En la época cristiana también se asoció esta actitud con el pecado de la soberbia, ya que su mirada dirigida hacia la lejanía parece no reparar en lo que está cerca de ella. Cuando el águila vuela alto y es capaz de atrapar a los peces en el mar, representa al Hijo de la Virgen María. El mar representa el mundo y los peces las personas. Postula Philippe de Taon: Dios vino a la tierra volando y de semejante manera nos lleva fuera del mundo. Por el poder de rejuvenecimiento que posee, indudablemente se lo relacionó con el ave fénix. Por otra parte, su interpretación más divulgada se vincula con el Salmo 103, que dice: Él te colma de bienes en la vida y como el águila renueva tu juventud. Este salmo mira a Dios, al hombre, a la misericordia de Dios para el hombre. De estas tres miradas nace la alabanza. En el fisiólogo también hallamos esta interpretación. Así, también tú, si tu ropaje ha envejecido y se han oscurecido los ojos de tu corazón, busca la fuente espiritual que es el Señor, según las palabras: me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua de la vida. Por eso ahora vamos a ver la pila bautismal, representado al águila. ¿Se entiende? Y volando hacia la altura llega hasta el sol de justicia, que es Jesucristo. Él quemará tu viejo ropaje diabólico. Aquí el sol hace referencia al efecto benéfico de la luz espiritual sobre los seres. Este sumergirse 3 veces en el agua simboliza el bautismo y a la vez la Santa Trinidad. 3 veces. Por tal motivo, el águila aparecía frecuentemente representada en las pilas bautismales, como la que acabamos de ver hace un ratito. Norton, que es una escritora que se especializa en medieval, postula que el águila dirigiendo la mirada de los polluelos hacia el sol representa a los ángeles que Dios ha puesto a prueba. Otra interpretación sugiere que los polluelos serían las obras del hombre expuestas ante Dios. Dichos ángeles, como expresa Philippe de Taon, deben llevar las almas ante Dios y presentárselas. Recibirá a las que sean dignas y rechazará a las indignas. ¿Se dan cuenta cómo a todo le está buscando el lado cristiano, ¿no? Y es lo que debe ver el hombre común, no puede ver otra cosa que no esto que se está leyendo. De hecho, ninguno vimos nada de eso. Este animal posee también connotaciones negativas, como cuando se compara su manera de precipitarse sobre las presas, como fue la caída de Adán, que al divisar el fruto prohibido no pudo soportar la tentación y se arrojó hacia él, así como el águila se abalanza hacia los peces. O sea que ahí tienen una lectura dual. Puede ser positiva o puede ser negativa. Del mismo modo, en la Biblia se señala: ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo no es lo que simplemente vimos? Que hay otra cosa que, si no te la dice el monje, uno es Philippe de Taon, que es el que a mí me gusta, pero hay otros, ahora te lo escribo. En relación a su aspecto, bueno, en segundo lugar nos vamos a ocupar, dice, del león, quien encarna al rey de los animales,
con su solo rugido despierta pánico en todos los demás. Generalmente es el primero en aparecer en los bestiarios y su descripción suele ser la más extensa y compleja. Siguiendo a Philippe de Taon, en relación a su aspecto físico, el león posee una expresión ardiente. Vamos a irnos a buscar a nuestro león. En esta, si yo me detengo, la postura y la actitud de ese águila es casi humana, ¿no? Porque tiene una actitud, nunca la garra va a agarrar la cabeza del pollito este y la va a dirigir. Tienen cara de mal. Sí, que son caricaturescos. Sí. Son caricaturescos. Es más, si esto vos no decís que hoy podría ser tranquilamente una representación de arte contemporáneo, Cuidado. Fíjate, por ejemplo, lo que es, y no es tan contemporáneo, pero lo que es la pintura naif. Una expresión ardiente, el cuello grueso con melena. El pecho por delante es cuadrado, agresivo, los cuartos traseros delgados, tiene una gran cola, las patas lisas y ágiles, los pies gruesos y cortados, las uñas largas y curvadas. Es decir, acá lo maravilloso es cómo el artista, o no, porque muchas veces era el mismo cantero, ¿no? El mismo que tenía que daba la piedra para la construcción, tenía que tallar lo que le decía el monje. Va entendiendo lo que se le dice y va armando las características de lo que le están diciendo. Tiene que ser así, así, así. No tiene una foto del león, o no tiene conocimiento de ese animal. Más si es un animal fantástico. Por este autor se sabe que dichas características físicas poseen una significación alegórica cristiana. El pecho cuadrado representa la figura divina. Los cuartos traseros muy delgados muestran que fue humano a la vez que divino. La cola es la justicia, por eso está tan marcada la presencia de la cola, o sea, la representación de la cola. Que se cierne sobre nosotros. Mediante la pata que tiene lisa, muestra que Dios es rápido y que era conveniente que se entregase por nosotros. El pie que tiene cortado, no sé cuál es, ahí no se ve, en esta tal vez se vea en otra, que tiene cortado, muestra que Dios rodeará al mundo y lo tendrá en el puño. Por las uñas se entiende la venganza contra los judíos. O sea, si no te lo dicen, difícil que podamos ver eso, ¿no? Pero es lo único que se podía ver, la única lectura que se podía ver. Esta descripción alegórica puede ser observada, bueno, en lo que estamos viendo aquí. En la mayoría de las versiones consultadas, se menciona que el león tiene tres naturalezas, las que también poseen un significado alegórico. La primera se muestra cuando el león se da cuenta de que está siendo perseguido por cazadores. Entonces, con su cola, borra las huellas que va dejando. El rastro del león representa la encarnación que Dios quiso tomar en la tierra para conquistar nuestras almas, ocultando su origen divino para solo revelarse a sus seguidores. Por eso, con la cola va borrando toda huella. La segunda es la que afirma que el león duerme con los ojos abiertos. Esto representa al Hijo de la Virgen María mientras velaba en su muerte. Y la tercera narra que su cría nace muerta y que es resucitada al tercer día
Cuando su madre les arroja el aliento en la cara a los cachorros o cuando el león ruge sobre ellos. Qué casualidad, ¿no? La leona simboliza a la Virgen María y los cachorros, a Cristo. Durante 3 días yació en tierra para conquistar nuestras almas según su naturaleza humana y no según la divina, en tanto que el rugido del león representa la virtud de Dios. Un ejemplo artístico, bueno, es la que estuvimos viendo, es esta. Acá la cuestión es que la leona no tiene melena, el macho que tiene melena. Durante 3 días yació en tierra para acá. No, esto ya lo leí. Sí. La leona simboliza a la Virgen María. Durante 3 días, sí. En tanto el rugido del león. Un ejemplo artístico es el que estamos viendo. Perfecto. Norton afirma que existe otra naturaleza del león menos definidas y difundidas, quizás, pero que son impulsadas como ejemplo a seguir por el pueblo. Así como el león no ataca al hombre postrado e indefenso, ni resulta fácil suscitar su ira, del mismo modo el pueblo no debe enfurecerse y mostrarse siempre dispuesto a perdonar. Por la otra mejilla. Yo la verdad que eso no lo pondría en práctica porque ya te quedé hinchado. Le ponen la... Aunque mayormente el león aparece como caracterización del bien, es sin embargo una figura dual. En la Biblia existen fragmentos en que aparece personificando al diablo. Andará sobre víboras y leones, el Salmo 91. Sálvame de la boca del león, de los cuernos del toro, mi pobre alma, otro salmo. Sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo, el diablo, ronda vestido como león rugiente alrededor de vosotros en busca de presa que devorar. Esta referencia al carácter diabólico de la bestia y a la lucha que mantiene con Daniel, bueno, la que vimos recién, ¿no? Se puede visualizar en el capítulo que acabamos de ver. Vamos a ver si quieren para que... Ahí tiene una connotación negativa el león. Y por último, bueno, también hay quienes dicen que vinculan a la leona con el orgullo castigado por Dios, citando a Job, y dice: si me levanto me cazas como a un león y vuelves a mostrar en mí tus proezas. Y se dice que el león es orgulloso por naturaleza, no le gusta vivir junto a otras bestias, sino que es como un rey, desdeña la compañía de las masas. Si no, medieval lograba cantar todo eso. Eso es lo que yo digo. Es una cosa que los curas le dijeran. Yo le dije en la primera clase que nosotros hacemos una lectura estudiada. Yo no creo que todo esto se llame. Yo creo que el hombre medieval tenía así una actitud de miedo frente a las amenazas de lo desconocido y lo que le decían que era peligroso y que no estaba bien. Una persona ignorante que no sabe leer y escribir y no tiene mayor información, obviamente que va a ser alguien que con el miedo se lo puede dominar y se lo puede convertir. Y no se olviden otra cosa, más allá de todo eso, porque no le vamos a poner todo un manto negativo a la iglesia. Ese hombre medieval viene de haber sido decepcionado por los dioses de aquellas religiones paganas y necesita algo que le dé un porqué para vivir. Y bueno, tal vez dentro de eso que uno ve, porque si no caemos en que todo era malo o negativo desde la iglesia, y no es tan así, porque gracias a esta institución también llegaron muchas cosas buenas, ¿no? Y la iglesia no funciona solamente
para la misa. En la iglesia se albergaba a los enfermos, en la iglesia se guardaba muchas veces el cereal y se mantenía para cuando venían las grandes hambrunas. Durante la Edad Media hay varias hambrunas muy grandes que generan, bueno, diezmar a la población, etc. Y la iglesia cumple una función ahí interesante. Veamos también desde el lado de los monjes, ¿no? Y de las monjas que tienen su boticario, que hacen cosas y crean cosas y dan de vivir. Es decir, no todo es tan negativo, pero bueno, todo tenía obviamente una función que estaba relacionada con lo divino. Pero yo no creo que nadie, no creo sinceramente que el común, tal vez dentro de un monasterio los monjes de menor grado sí han leído esto de la manera que lo estamos viendo nosotros. Y porque se lo inculcaba. Exacto, no te olvides que los que están escribiendo esto, como este que yo digo, Philippe de Taón y otros más, son monjes. Son monjes. Exacto. Entonces, obviamente que le dirían al hombre común, bueno, cuidado, tenés que rezar porque Dios es el que te va a liberar cuando vayas al purgatorio, porque si no vas a ir al infierno, y aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación de lo malo y lo otro que tiene que ver con lo bueno. Pero sinceramente, entre nosotros, yo no creo. Como pasa hoy, ¿no? Hoy, que yo lo hablaba creo que con ustedes, vamos a ver una muestra al museo de alguien que viene, ¿no? Una muestra de alguien que viene, que es famoso. La mitad más uno ni sabe lo que vio. Pero como le dijeron que lo que vio o lo que va a ver es tal o cual cosa, dice, qué lindo lo que vi. Si vos le preguntás, ¿y qué no sé, lindo. Pero no hay más lectura que eso, lindo, feo, es una lectura simplista. Porque no queda o va a lo que dice el grueso de los que van. El grueso de los que van, hay un libro muy interesante, no me acuerdo ahora bien, creo que es Danton, y él habla del público del arte. ¿Quién va al museo? ¿Quién va a estos lugares del arte? Y los va calificando. Están los chicos de la escuela, están los que se enteraron por medio de otro, y va haciendo un análisis de cada uno de esos grupos, y hay un minúsculo grupo que es el que hace una lectura. Y cuidado, no quiero con esto creer que solamente el arte es para unos pocos, porque no lo considero así, porque va en contra de mi pensamiento. Creo que el arte es para todos, pero se logra eso cuando se cierra el arte a un lugar determinado. Y bueno, acá en el monasterio el que está viviendo el que está viendo todo esto es el monje. El hombre común no, el campesino iba a escuchar misa y a que le dijeran tal o cual cosa, y lo que veía afuera de la iglesia, que no era mucho. Y bueno, pero está siendo adoctrinado o está siendo evangelizado con el miedo, porque si no haces esto te va a pasar esto, ¿no? Como cuando no tomas la sopa viene el cuco, ¿no? Diríamos, acá es así, no crees en Dios o no ves a Dios, y bueno, vas a ver al demonio, vas a ver al diablo y te va a pasar esto, y ten cuidado, es así. Pero esta lectura que hacemos nosotros tan profunda, no, chicos, no. Igual que los colores, igual que esto que hacemos un análisis de la forma, ¿ustedes se creen que se iban a poner a mirar el Daniel y los leones de esta iglesia son más naturalistas que los de la que está a 10 kilómetros? No, eso, olvídense. Nosotros ya hacemos de esto un análisis desde el arte como arte. Ellos no, esto lo ven como si nos pusiéramos a analizar
los banquitos, ¿no? o las mesas que había en ese momento y qué función cumplen. Acá se va mucho más a un elemento como para ser utilizado como herramienta para tal o cual cosa. ¿Se entiende? Nosotros estamos perdiendo 1 hora y media, o estamos perdiendo un curso, o hacemos una carrera para ponernos y sentarnos y tratar de ver qué es lo que quiso hacer ese hombre medieval con esa imagen, por qué la ubicó ahí. ¿Ustedes creen que se preguntaba el hombre que terminaba de sembrar o de arriar el ganado y no sabía si iba a comer porque la comida no abundaba? Eso es un tema que si quieren después en algún momento lo vamos a hablar, qué es lo que pasa con la vida cotidiana. La vida cotidiana no es la que te pinta Walt Disney, ni el príncipe perfumado ni la doncella maravillosa. Y el campesino no está tan feliz como lo vemos en la película de estos cuentos. Pero bueno, esto está y cumple. Esa imagen por lo menos es una mierda. ¿Te da miedo? Pero te da miedo y ¿qué te da? Al margen de que te da miedo, vos fíjate que ese personaje al lado de estos dos animales con esas bocas abiertas inspiran que ese hombre está apacible y no le tiene miedo. Entonces el mensaje está llegando, o sea, él lo tomó, porque podrán estar rugiendo y amenazando, pero él se siente abierto. Exactamente, es como si tuviera al lado, no sé, dos macetas. ¿Se entiende? El mensaje llega, a lo que ellos quieren lo logran comunicar. Pero bueno, lo que yo digo es que hay un sector que lee todo eso, otro sector se lo dicen oralmente y lo entiende, y bueno, cuando ve eso dirá, es verdad, logró calmar a las dos fieras que lo iban a devorar ahí en la fosa. ¿Se entiende? Realmente es interesante esto porque nosotros no podríamos ir con una máquina del tiempo a ese momento, porque ya estamos con... Qué lindo sería, pero veríamos todo distinto, porque les diríamos, porque ustedes saben lo que pasó después. Es loco. No te podés hacer en la cabeza la idea de, o qué pasaría si traes a uno de estos individuos ahora, ¿qué vería? Y diría, tú estás diciendo una estupidez, estás mintiendo. Me dirían a mí, porque lo que no es así. Esto no era así. Traes a un monje, por ejemplo. ¿No? Es muy loco eso. Bueno, vamos a terminar con el último, que es el grifo. Dice, esta bestia es el ave más grande de todas, posee rasgos de otros dos animales, puesto que su cuerpo se asemeja al del león, quien encarna la fuerza en la tierra, mientras que sus alas y su cabeza recuerdan las del águila, que alude a la visión celestial. Por lo tanto, simboliza a 2 de los 4 elementos, es decir, al aire y a la tierra. Algunas representaciones con estas características, vamos a poner una de estas imágenes. Ahí. Se encuentran, bueno, en los capiteles que estamos viendo. Las que les fui mostrando. El significado que el bestiario da a esta criatura es ambivalente. Cuando lucha contra serpientes y basiliscos, que es otro animal también fantástico, considerados encarnaciones del diablo, representa al Salvador. Hablando del basilisco, yo recuerdo, yo no sé si vos estabas en esas clases, había una alumna que contaba que en Corrientes la cultura guaraní tenía un animal muy similar a lo que era el basilisco, que es como una especie de ave también. Considerada encarnaciones del diablo, representa y también tenía una connotación negativa, pero por su crueldad y otras características negativas simboliza al anticristo. Posee la fuerza suficiente para vencer a hombres armados. Esta escena, bueno, se puede ver en varias
representaciones, sobre todo en la Catedral de Santa Eulalia en Barcelona, que es gótica, y es capaz de despedazar a una persona en pequeños trozos y llevarlos a su nido. Además, como señala Pierre de Beauvais, son por naturaleza tan fuertes que agarran un buey vivo, se echan a volar con él. La escena que estuvimos viendo, ¿no? Es esta que estuvimos viendo recién. Esta. Y después estaba esta otra. Esta me gusta más. El buey representa al hombre que vive en pecado mortal y es incapaz de rechazarlo. Cuando el impenitente le sobreviene la muerte, el grifo agarra el alma del desdichado y se lanza a volar sobre los desiertos y la arroja a los pichones. O sea, el alma de ese hombre va a parar de alimento a la cría. Esta bestia sugiere al diablo que atrapa al pecador, el buey, mientras que el desierto y los polluelos remiten alegóricamente al infierno y a los demonios. La imagen de estas bestias en pugna aparecen en determinados relieves como el que estamos viendo. También se dice que cuando al grifo se lo muestra con cola de dragón, su connotación es totalmente negativa. Esta forma de representarlo se lo ve, creo que es en, no sé si en una de las que está acá. No. Bueno, acá no se termina de ver, pero es en esta imagen que está ahí. Bueno, con esto sería para que ustedes vean. Vamos a ver una pequeña conclusión que nosotros habíamos sacado de esto que vimos y que lo vamos a ver con otros animales, para que vean lo que quiere decir para la cristiandad. Disculpame, el basilisco era el que te miraba así y te mataba, ¿eh? Sí. No, ese es el basilisco, sí, le digo, el basilisco. Exacto, el basilisco. A partir de los dos animales que se analizaron, primeramente, se puede establecer un paralelismo, ya que ambos comparten un mismo nivel o jerarquía dentro de su grupo. Del águila se puede decir que es la reina de las aves, por lo tanto, de su ámbito, el cielo, mientras que el león representa al rey de los animales terrestres. Es decir, que tanto el cielo como en la tierra, cada uno ocupa el máximo lugar. Por su parte, el grifo, este híbrido bestial, conformado por la unión de los dos animales antes mencionados, será poseedor tanto de la fuerza del león como de la agudeza del águila, además de las cualidades negativas de cada uno de ellos. Asimismo, cabe recordar que estos dos animales reales integran el famoso tetramorfo. ¿Se acuerdan que vimos? Está el Cristo entronado, encerrado en la mandorla, y los cuatro, el león, el buey, el águila y el ángel. El águila es el símbolo de Juan, el evangelista, quien se desenvuelve en el ámbito del espíritu, mientras que el león es el símbolo de San Marcos, ya que su evangelio comienza con la voz que clama en el desierto, y se considera al león como el rey de dicho lugar. Esta última relación está representada en la escena del tetramorfo que hemos visto en la clase pasada. El grifo, producto de la fusión de estos dos animales que forma parte del tetramorfo, simbolizaría al demonio cuando aparece peleando contra el león, ya que el león, siempre que se lo muestra en lucha con otra bestia de símbolo equívoco, está representando a Cristo, escena que se puede apreciar en una de las que vimos recién, que estaban peleando. En una sociedad tan simbolizada y teocéntrica como la medieval, hasta los propios animales, ya sean reales o fantásticos, se terminarán convirtiendo en símbolos y portarán mensajes religiosos a los fieles. El hombre se encuentra frente a una moral exterior que se le impone basados en principios de virtud y pecado.
lo positivo, lo negativo como modelo excluyente en constante lucha. Y bueno, la literatura a través de los bestiarios y el arte y la arquitectura medievales constituyen mecanismos retóricos de moralización y de una subjetividad que incorporan desde el punto de vista del emisor. Eso sería lo que vemos hoy. Los otros animales lo vamos a ir seguir viendo. Vamos a ir viendo la clase que viene. Voy a traerles la carga simbólica que tiene el bosque, el jardín y el huerto. Dentro del huerto está lo que hace al claustro, el jardín que tiene el huerto dentro del claustro. Bueno, no sé, ¿se van más informados, menos informados? No, bien. Ahora yo digo, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Encima que es difícil la lectura con un hombre sencillo, encima con la dualidad, tiene que saber cuándo es malo, cuándo es bueno. Es difícil. Iba a decir una palabra. No, decila, no Es es bárbaro.